Alma, ¿Qué tal, profe Carlos profe? Zapata. Buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes en América. Aquí de este lado de la Tierra, buenas noches. Bueno, realmente les agradezco de corazón que estén todos aquí y hagamos este espacio para poder eh, saber un poquito más cosas y puedan ir sumando a sus actividades, cosas nuevas, porque la neurociencia es algo, si bien es antiguo, las cosas que se están descubriendo día a día son increíbles y es bueno estar al día porque hace la diferencia. Ahora vamos a ver bien lo importante que es actualizarse en los entrenamientos. Así que les agradezco muchísimo que estén aquí y gracias, profe Zapata, amigo del alma, de corazón. Y si les parece, comenzamos. Hoy se van a llevar esta presentación de PowerPoint, se van a llevar unos libros de regalo, van a tener un sorteo para llevarse algunos cursos de los que damos en TG Neuroentrenamiento. Así que hoy espero que esto sea una pequeña fiesta. En muchos países se está festejando el Día de la Madre, así que un gran abrazo gigantesco a todas las madres del mundo y esposas, hijas, profes también que son madres. Así que bueno, en honor a ellas, hoy vamos a hacer esta clase que vamos a comenzar. Bueno, muchos de ustedes ya saben o han tenido contacto de lo que es la neurociencia deportiva, ¿no? Para aquellos que todavía no se han adentrado en lo que es la neurociencia, vamos a ir, a ver, voy a correr un poquito esto ahí está. Bueno, vamos a ir viendo un poquito de qué se trata. Bien, entonces vamos a la segunda, acá vamos. Bien, vamos con lo primero, ¿qué es la neurociencia? La neurociencia es un conjunto de ciencias, no es una sola que existe, es un conjunto de ciencias que fueron estudiando el cerebro a lo largo del tiempo, tratando de ver cómo funciona, qué pasa acá adentro cuando nosotros sentimos, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros hacemos cosas, tanto de un cerebro sano como un cerebro anormal, por así decirlo, o un cerebro que tuvo alguna patología o alguna lesión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces están ese conjunto de ciencias que aportan investigaciones, nos van dando estudios poco a poco para saber cómo funciona eso y qué podemos hacer nosotros para interferir en la evolución, para incrementarla, para mejorarla. Ahí es eso lo que a nosotros nos importa. ¿Qué podemos hacer nosotros para incrementar y mejorar el funcionamiento neuromuscular? Que todo parte desde el cerebro, pero no es el único que interviene en el sistema neurológico del cuerpo. Tal vez algunos lo sepan u otros no. La neurociencia está aportando nuevos conocimientos en el sentido de que las neuronas antiguamente se creían que solamente las teníamos en el cerebro, o en la médula espinal, o en algún otro lugar. Hoy en día se sabe que las neuronas abarcan todo el cuerpo, desde el pie hasta la piel que recubre la cabeza. Hay lugares donde se asientan más, otros menos. Pero principalmente en Antiguo Oriente se decía que teníamos tres cerebros. Uno, otro en el plexo solar y otro en los intestinos y estómago. Y la neurociencia comprobó que sí. Influye muchísimo. Y aparte de eso, hay algo que llamamos la miofasia. Para los que no escucharon hablar de la miofasia, es como una tela que recubre los órganos, los músculos, así como si tú completo, cabeza, brazos, todos los órganos, músculos. Y la miofasia está compuesta también por neuronas. Quiere decir que nuestro cerebro se expande fuera de lo que es la cabeza y llega hasta el último rincón del cuerpo humano. Y esto Hola. es importantísimo, es muy importante tener en claro, porque esto nos está empezando a dar a nosotros una pauta de por qué se pierde la orientación o hay jugadores que han tenido
un buen rendimiento y al cabo de unos partidos pierde ese rendimiento, pierde la puntería, pierde la inteligencia que tenía, y esto se puede deber a la fascia o miofascia por lesiones, que la vamos a ir nombrando. Vamos a la otra. Antes de seguir con esto, dentro de las ciencias que incorporan a la neurociencia, a las neurociencias, sería como filosofía, por un lado, psicología, neurología, la parte médica, etcétera, etcétera. Todas ellas hacen investigaciones por su lado y todas ellas aportan a tal nivel que por día en el mundo se están descubriendo 500 nuevos secretos del cerebro y del cuerpo humano. Por día, 500. Es una barbaridad lo que estamos diciendo, ¿no? De la cantidad, es una barbaridad. En el sentido de que en un año las cosas que va aportando la ciencia, que tomamos en este caso el neuroentrenamiento deportivo, porque podemos tener neuroentrenamiento en otras disciplinas. Pero nosotros nos vamos a centrar en lo que es el neuroentrenamiento deportivo. ¿Qué es el neuroentrenamiento? Entrena la cadena de comunicación entre el cerebro y los músculos para obtener un rendimiento deportivo deseado. Si nosotros queremos enseñarle a un jugador a patear con determinada fuerza, con determinada dirección, con determinada habilidad, agilidad, etcétera, etcétera, debemos ver que no termina solamente en la preparación del músculo de la pierna, del pie y de la cadera. No. Y esto da por tierra muchas teorías antiguas que solamente una buena preparación física hacía que un jugador sea mejor. Y no, estamos muy lejos. La parte muscular es un sector solo de esa gran cadena de comunicación entre el cerebro y el resultado final. Entonces acá, un neuroentrenador es aquel que entrena esa cadena de comunicación. Hay una gran confusión de lo que es neuroentrenamiento. Como es una palabra nueva, es una disciplina nueva, es una ciencia nueva deportiva, la gente cree que neurociencia es psicología. Por eso acá hice una listita de lo que no es el neuroentrenamiento. No es autoayuda, no es coaching, no es motivación, no es psicología, no es activación emocional y no es terapia. La gente cree que la neurociencia tiene que ver con la parte emocional, la predisposición de un jugador antes de un partido, durante y después. Sí, la neurociencia puede dar muchas explicaciones, pero no es a lo que se dedica. El coaching, el psicólogo, el terapeuta se basa en la neurociencia para hacer su trabajo de coaching, de psicología y de terapia, por ejemplo. Pero eso no es neurociencia. Y lo aclaro mucho porque la otra vez me invitaron a una conferencia donde había un neuroentrenador y habló exclusivamente de lo que es la motivación. Y ahora van a ver cuál es la grandísima diferencia en lo que nosotros acá, TG Neuroentrenamiento, y yo, Teo Gambarini, vemos lo que es el neuroentrenamiento. Como dijimos antes, repetimos que es el entrenar la cadena de comunicación entre el cerebro y los músculos para obtener un rendimiento deportivo deseado. ¿En el medio intervienen las emociones? Sí, pueden intervenir, pueden intervenir. Las emociones tienen algo que ver con los motores y la bioquímica cerebral, claro que sí tiene que ver. Pero ahí no, si yo me dedicara a eso, no sería neuroentrenamiento. Bueno, vamos a seguir para que vayan viendo. Una casita, ¿podrían abrir acá? ¿Quién tiene un poquito de aire? Gracias, estaba pidiendo un poco de aire por aquí. Bueno, la visión indispensable, gracias. La visión indispensable para entender la neurociencia es la siguiente. Primero que un deportista es un ser humano, como siempre lo digo en varias charlas,
Es una unidad biopsíquica, una unidad fisiológica y mental, y una estructura electromagnética administrada por el sistema nervioso. Esto es fundamental que lo entendamos. Si una persona no se comporta de una determinada manera, algo tiene que ver en esa cadena, en esa unidad biopsíquica. Algo pasó, o no se produce lo que necesitamos en el origen, que es el cerebro, o en esa cadena de transmisión hay en algún momento que hay una interferencia o no es lo óptimo. Ahí es donde entra un neuroentrenador. Es ahí donde entra. Básicamente se busca que el cerebro tenga un sistema de componentes, circuitos, nosotros los llamamos circuitos, así como están viendo en el dibujo, donde hemos hecho a modo ilustrativo cómo un cerebro puede ser como una computadora, como el madre de una computadora, en el que se conectan determinados circuitos con la unidad central, que es ese cuadradito que vemos ahí, o CPU en las computadoras, y producen determinada cosa. Ustedes para ver escuchar, por ejemplo, una música en su celular, en su computadora, la computadora tiene que hacer una serie de unión entre circuitos, pasarla por el procesador hasta dar el comportamiento que queremos, que es escuchar música. Exactamente lo mismo, pero es una réplica exacta, lo que hace el cerebro para producir, por ejemplo, en este ejemplo, patear la pelota. Adoptar esa posición, esa velocidad en el espacio, distancia con respecto al suelo, la pelota, la visión, los brazos, todo eso requiere que se siga una serie de circuitos, pero muy precisos. Para que esos gestos deportivos se produzcan, se necesita una serie de pautas, caminos, procesos, etcétera, como quieran llamarlos. Y ahí está el neuroentrenador. Es como un técnico o programador en informática que se fija, si no estamos pateando bien, ¿cuál es el circuito que está desconectado? ¿Cuál es el circuito que falta? ¿Cuál es el circuito debilitado? Sigamos. Acá tenemos un ejemplo entre engranajes. Cuando un circuito está interconectado correctamente, se produce el movimiento continuo entre el circuito 1, 2 y 3, como verán. Ahora, cuando los circuitos se desconectan, los resultados son nulos o deficientes. Verán que el circuito 1 y 2 están conectados, pero no llega ese movimiento al 3. Exactamente lo mismo pasa en nuestro cuerpo. Sigo insistiendo con esto, mucho sigo insistiendo, porque es lo que hace un neuroentrenador. Ahora vamos a ver cómo nos damos cuenta, cómo diseñar un entrenamiento específico para que funcionen determinados circuitos, que los vamos a ir viendo. Bueno, como dijimos antes, la incidencia emocional en el rendimiento deportivo influye, y muchísimo. La personalidad del jugador influye, y muchísimo. Ahora detengámonos un segundo en esto. La personalidad de un individuo, de una persona, es el resultado de cómo se combinan esos circuitos. La personalidad que tenga Carlos con respecto a Roberto, con respecto a José, la diferencia está en cómo gestiona esos circuitos dentro de su cerebro. Porque generalmente en cerebros sanos, todos los cerebros son similares y parecidos. Lo que cambian es la capacidad de combinar distintos circuitos. Esa capacidad de combinar distintos circuitos es lo que llamamos mente. No se ve, porque no estamos viendo cómo combina el circuito A con el 36 dividido el cuarto. No lo estamos viendo, eso se produce. Es como si dijéramos una red inalámbrica de Internet, Wi-Fi, ¿no? Nosotros lo que podemos ver son las instalaciones de los cables, el módem, el router, las lucecitas que se prenden y se apagan, pero no podemos ver la onda electromagnética que circula u onda de radio que circula por toda la casa y es la que nosotros captamos. Pero por no verla no significa que no exista. Lo mismo pasa con la personalidad. Sigamos. La atención
y el dominio de los pensamientos. Cada persona que tenga un cierto dominio de su propio pensamiento va a tener un dominio de su personalidad. Por ejemplo, hay personas que se mantienen en su estado, en su foco, en su función, a pesar de las provocaciones del rival, del público, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en los partidos de fútbol. Las personas que no tienen ese dominio pierden ese foco, la fuerza se va difuminando, se va perdiendo, el aliento no es lo mismo en el segundo tiempo que en el primero, y todo eso se debe, primero, a una condición física adecuada. Y por otro lado, aunque tengas una condición física adecuada, es cómo gestionas tus pensamientos. ¿Por qué? Porque los pensamientos originan las emociones. Depende cómo pensemos nosotros, va a ser la calidad de emociones que tengamos. Y las emociones son productos bioquímicos de nuestro cerebro. Son neurotransmisores. Si nosotros tenemos neurotransmisores correctamente alineados para la función de correr, dribbling, esquivar, apuntar y patear con velocidad, hacemos gol. Si no tenemos los neurotransmisores necesarios, por ahí vamos a correr, pero no vamos a llegar a hacer el dribbling, o podemos hacer el dribbling y no tener la puntería necesaria. Todo eso pasa en el cerebro, siempre y cuando tengamos un cuerpo adecuado. Tan importante es como lo que estoy diciendo. La eficiencia en los movimientos depende absolutamente de la transmisión de todo esto. Y ahora les voy a mostrar, a lo largo de la charla de hoy, un experimento muy sencillo de cómo el cerebro encadena cada uno de los procesos. Si ese encadenamiento no es preciso, el movimiento final es deficiente. Lo van a ver tan clarito con una muestra que acá les preparé. Pero ahora sigamos. Eficiencia en el espacio. Buscamos que el jugador tenga eficiencia en el espacio. Todo esto es lo que se encarga de ver, de gestionar, de mejorar o de implementar un neuroentrenador en un jugador de fútbol. Eficiencia en los movimientos. Eso ya lo vimos. Eficiencia en los espacios. ¿Por qué digo eficiencia en los espacios? ¿Vieron esos jugadores que parecen que siempre están fuera de lugar, fuera de tiempo, nunca llegan o producen infracciones tontas porque llegan a destiempo? Entonces, todo eso pasa en la cabeza antes de que suceda el movimiento. Si llegan a destiempo, es porque en el cerebro ese tiempo, ese encadenamiento no es eficiente. Y eso tiene que estar prestando atención el neuroentrenador. Yo hablo de neuroentrenador, pero un técnico puede tener conocimientos de neuroentrenamiento, o un director técnico puede ser neuroentrenador también, obviamente. La idea es que todo director técnico tenga la mayor capacidad de conocimientos para poder fijarse, para poder detectar los pequeños fallos. ¿Por qué se producen esos fallos? ¿Por qué un jugador que era bueno hasta ayer, hoy ya no funciona más? Y a partir de X suceso, se me cayó ese jugador. ¿Qué pasa en los grandes clubes? Se vende y se compra otro, como si fueran piezas mecánicas. La idea que se está teniendo hoy en día es que si yo tengo dinero, me compro a Messi, me compro a Ronaldo, me compro a los mejores arqueros, mediocampistas, etcétera, etcétera. Por supuesto, voy a tener un buen principio de equipo. Y digo buen principio porque aunque tenga los mejores jugadores, también necesito que se conecten entre ellos. Y si yo como director técnico no sé cómo es el proceso de conexión, voy a tener un equipo lleno de estrellas del fútbol que pierden todos los partidos. Y hay casos muy conocidos que está pasando hoy en día, por ejemplo, en el fútbol europeo. Lleno de estrellas, ¿y qué pasa? Pierden con equipos humildes, porque esos equipos tienen mayor conexión, o mejor dicho, de otra manera, una mayor cohesión de equipo, que también vamos a ver lo que es la cohesión de equipo. Todo esto
lo tiene que saber el neuroentrenador. Otro punto es la inteligencia deportiva, la toma de decisiones famosas. Acá hago hincapié y hago un pequeño paréntesis. Una vez me comentó un profesor de no sé dónde, claro, ahora lo llaman neurociencia. En mi época eso era conocido como toma de decisiones, me decía. Fíjense que un neurocientífico se fija para el deporte 4.900 aspectos del cerebro. Y la toma de decisiones es uno de esos 4.900 aspectos. Y este profesor sintetizaba todo en toma de decisiones. Obviamente es una persona cerrada, no le importaba seguir con nada, él decía que había que seguir jugando como hace 100 años atrás y listo, eso era la esencia del fútbol. Bueno, para darnos un ejemplo, aquí en Europa hay equipos como Bélgica, por ejemplo, que son uno de los promotores de la neurociencia, y díganme cómo quedó Bélgica en el último mundial. Ningún equipo americano quedó entre los 4 mejores. ¿Qué pasó? Ni Brasil, que siempre andaba dando vueltas, ni Argentina, ni etcétera, etcétera. Uruguay, Colombia, Paraguay, todas grandes potencias futbolísticas quedaron fuera. Y la explicación es la siguiente, que mientras no incorporen la tecnología, iban a tener esa gran grieta. Y no hace falta que sean multimillonarios los equipos para incorporar la neurociencia deportiva. Porque, como vamos a ver ahora, vamos a tener más conceptos de lo que es la neurociencia y ustedes lo pueden hacer en las escuelitas, en el fútbol formativo, infanto-juvenil. No importa si tienen un presupuesto de 15 pesos o 70 millones de euros. La neurociencia es la comprensión del ser humano, del cerebro del ser humano, del comportamiento. Es simplemente, yo puedo entrenar con luces de LED computarizadas que pueden salir 9.000 euros, o puedo entrenar con 4 ruedas de bicicleta usadas que saqué del basurero. Yo puedo producir lo mismo, o tal vez mejor, como vamos a ver hoy, o tal vez mejores resultados con mis bicicletas que con un equipo de LED computarizado. Seguimos. Perfeccionamiento de movimientos y correcciones. Si vemos que un jugador está perdiendo calidad, algo está pasando. Hoy en día lo simplifican y dicen, se está poniendo mayor, se está poniendo viejo. Si un ser humano a los 30, 35 años es viejo, creo que no estamos entendiendo nada. Muchos van a decir, no, bueno, por supuesto, para el deporte. Pregúntenle a Ibrahimovic, con 39 años, que ayer hizo 3 goles, uno anulado, ¿no? Cuéntenme qué es un marciano, es un extraterrestre. Lo nombro siempre a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo todos los años se hace como un test molecular y este año le daba que tenía una fisiología de una persona de 20 años. El año pasado tenía de 23 años. O sea que él viene de otro planeta, de otra galaxia. No, estas personas entrenan con conocimientos científicos, tienen un cuerpo de neurocientíficos, entre otras cosas, que hacen que a medida que van pasando los años adquieran más sabiduría, juegan con más sabiduría, juegan con más cerebro y no solamente andar corriendo. Y esto es muy importante. Entonces, no soy el único que piensa esto, sino hay el Paris Saint-Germain, el Borussia Dortmund, el Bayern Múnich, etcétera, etcétera. Están pensando que hoy en día ya no tenemos que esperar que nazcan esas estrellas genéticas históricas como Messi, Ronaldo, Ibrahimovic, puedo nombrar 1,5 millones, sino que ahora podemos decir que comienza la era de producir esos super atletas, esos super jugadores, ahora nosotros los podemos producir. Pero no solamente en clubes
o, o laboratorios carísimos que hemos dicho en un principio. Lo podemos producir en nuestro barrio, en las escuelitas de fútbol 5, baby fútbol, papi fútbol. Ahí podemos llegar a generar grandes jugadores con proyecciones a la UEFA. No importa si se encuentran en un barrio muy humilde de Perú, de Argentina, de Chile, de Panamá, no importa, no importa, lo podemos hacer. Lo importante es que generemos profesores, directores técnicos que tengan estos conocimientos. Entonces, lo que estoy haciendo acá es simplificarlo, para que no tengan que estudiar neurología ustedes, para que no tengan que ir a la facultad de medicina para llegar a estas conclusiones. Por eso se los damos simplificados, para que cada director técnico pueda incorporar a sus entrenamientos personalizados, entrenamientos de diseño para ese jugador, para esa delantera, para este equipo, no generalizados, no ejercicios que veamos en YouTube, me gustaron y lo pongo acá, porque va a pasar algo que ahora vamos a ver. Si yo copio ejercicios y lo pongo en mi equipo, lo puedo estropear. Entonces, van a decir que la neurociencia no sirve para nada. Y en ese caso tienen razón. La neurociencia no sirve para nada y puede ser perjudicial si ustedes no lo ponen con criterio y con conocimientos. El último punto, que más o menos sintetiza lo que busca un neuroentrenador, es la agilidad, habilidad y el talento. ¿Se nace con talento? Hay muchos que sí, que nacen con un talento. Pero ojo con esto, atención con esto. Hay chicos que traen un talento innato porque lo llevan en sus genes, en sus raíces, en su sangre. Pero si ese talento nosotros no lo llevamos a encauzar bien, no lo sabemos encauzar bien, y se le exige al jugador, y está pasando con jugadores nuevitos de 17 años acá en Europa, 19 años que jugaron mundiales, que los están estropeando, y de hecho estropearon muchísimo, y les puedo pronosticar que les van a seguir estropeando la existencia, que están levantados por marketing, porque invirtieron mucho dinero, pero ese jugador ya no está jugando como jugaba al principio. ¿Por qué? Porque creen que el talento es natural. Le ponemos un poco de marketing, que haga un par de goles y ahí se terminó todo. Y no, el talento lo podemos generar. Podemos tomar un jugador que parece que no sirve para el fútbol incluso, y terminar teniendo un talento increíble, una habilidad y una agilidad increíble. Solo depende de una cosa, si el jugador quiere. Si lo obligamos a jugar al fútbol cuando él es bailarín de nacimiento, porque le ama el baile, y no esperen muchos resultados. Solamente se pueden aplicar todas estas técnicas sobre alguien que desea, quiere cambiar, quiere llegar, alguien que tiene la pasión por lo que está haciendo. Si no se cumple ese requisito principal y primordial, olvídenlo, no podemos hacer nada por ellos. Sigamos. Bien, vamos a explicar un poquito lo que es esto. Acción-reacción. Acción-reacción. Esto lo han escuchado un montón de veces. Es accionar y reaccionar. Hay una gran diferencia en lo que es acción y lo que es reacción. La acción es un comportamiento voluntario. Yo decidí accionar de determinada manera. La reacción está dada por una parte del cerebro que es casi automática, que es la del reptil, que se llama, reptil, que se encarga de los movimientos básicos, de respirar, de la conservación humana, de huir, de atacar, de comer, de dormir, de procrear. Todo eso está almacenado y reaccionamos frente a estímulos. Cuando nosotros tenemos un estímulo, lo pensamos y decidimos qué hacer, eso es una acción. Ahora bien, miren estos datos. El cerebro motriz
sea, la parte motora, es informado de ese estímulo después de 50 milisegundos. 50 milisegundos. O sea que todavía no estamos llegando ni siquiera a un segundo. El cerebro es informado de ese estímulo en 50 milisegundos. La respuesta motriz inconsciente se verifica en 150 milisegundos. O sea, después, pasado un pequeño tiempo, se verifica, diciendo, a ver si eso es verdad, ver, listo. El jugador es consciente, o sea, se está dando cuenta de lo que está pasando después de 350 milisegundos. Y atención con esto, estos datos que parecen tan ínfimos que puede llegar a prestarnos a pensar, ¿para qué voy a tomar estos datos? Son demasiado pequeños estos tiempos. Pero ahora les voy a dar un dato que les va a hacer cambiar diametralmente esta impresión. Recién el jugador es capaz de razonar, o sea, pensar lo que está pasando después de 650 milisegundos. Quiero que visualicen esos datos. Un segundo para visualizar esos datos. 50, 150, 350, 650. Ahora bien, una pelota pateada con cierta fuerza, con cierta dirección, recorre en 480 milisegundos, entre 8 y 12 metros. Y fíjense que recién estamos razonando los 650 milisegundos. Quiere decir que cuando patean una pelota, yo recién estoy razonando cuando la pelota va por los 20 metros. Esa es la gran diferencia. Una pelota rápida me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nunca vamos a interceptar ninguna pelota porque nosotros vamos a estar pensando recién a los 20 metros de haber partido la pelota. Sí, eso se entrena. Se entrena y se puede hacer que nuestro jugador sea capaz de razonar no en 650 milisegundos, sino en los 150. Eso implica que nosotros vamos a razonar aproximadamente en un tercio. O sea que la pelota recién va a pasar 2 metros y no 20 metros. Fíjense qué importante es esto, ¿no? Seguimos para seguir dando algunos datos más. Lo primero que debemos corregir es el foco de atención. Acá hago un paréntesis. Ustedes se estarán preguntando, yo quiero venir a aprender a diseñar entrenamientos. Bien, pero si ustedes no tienen todo esto, no van a diseñar nada. Van a salir corriendo a YouTube, van a ver qué lindos entrenamientos de acción-reacción, foco y atención, etc. Pero no van a tener idea de lo que están haciendo. Y acá el propósito es que ustedes tengan mucha idea de lo que están haciendo. Toda la atención, toda la intención de que van a hacer un ejercicio para que se produzca determinada cosa. Les voy a contar una anécdota. Un profe me mandó, uno de los tantos, me mandó un video. Dice, mire, profe, este ejercicio que estamos haciendo con los niños. Los vi, estaban lindos. Se movían de acá para allá, entre conos, saltaban vallas, había colores, silbatos, etcétera, etcétera. O sea, yo lo vi, tranquilamente lo podía haber subido a YouTube. Ahora, se me ocurrió hacerle la pregunta esta. ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Qué estás trabajando con esto, profe? Después de un silencio largo me dijo, no sé. Y digo, bueno, el ejercicio no está mal. Lo que está mal es para qué lo das o por qué lo das. Si no sabemos nosotros qué es lo que estamos haciendo con eso, tal vez estemos haciendo que nuestros jugadores retrocedan. Y después lo vamos a ver por qué. ¿Por qué puede retroceder un jugador? Dice, bueno, les hacemos hacer unos ejercicios, mal no les va a hacer.
corrijan eso, mal les puede hacer. Pueden arruinar a un jugador por darle un ejercicio que no era para él. Ustedes tienen que pensar que son como científicos, como médicos. Viene un paciente, dolor, me duele el hombro, doctor. Le doy un ibuprofeno. Viene otro, doctor, me duele el hombro. Como es el mismo hombro, le doy ibuprofeno. Nada más que uno tenía cáncer y el otro tenía un golpe. ¿Ustedes creen que es lo mismo ese medicamento para uno que para el otro? Bueno, de esa manera nosotros tenemos que pensar que todos los ejercicios que nosotros estamos dándole a nuestros jugadores tienen una incidencia física, mental, emocional y por supuesto de rendimiento. A ese nivel estoy diciendo. A ustedes me pueden decir, no, estas son muchas palabrerías. Sí, veamos qué pasa un equipo que entrena con alguien que no tiene idea de lo que está haciendo, con un equipo que entrena con un director técnico que sabe de neuroentrenamiento. Vamos a ver qué pasa y qué pasa. Puede ganarle en algún momento, pero vamos a ver el rendimiento que tiene a lo largo del año, de los 2 años, y qué pasa con esos jugadores que se fueron desarrollando y creciendo, con un director técnico que sabe lo que hace, con otro que solamente tiene mucha voluntad, muchas ganas de enseñar y que está muy contento en su puesto, y nada más. Hoy en día, para que ustedes tengan idea, ya se está dejando de usar entregar currículum. Yo soy profesor técnico. Se está dejando de usar eso. Se está buscando qué sabe el técnico. Y no es por lo que hizo, sino con lo que demuestra, lo que sabe un técnico. Entonces, un director técnico tiene que salir a ofrecer un producto. El producto es él mismo más lo que sabe y lo que hace con lo que sabe. Hay muchos profesores que saben mucho pero no hacen nada con lo que saben. Entonces es lo mismo que nada. Acuérdense de esto. Si ustedes quieren conseguir trabajo y vivir del deporte, de lo que más aman, sea fútbol, sea lo que sea, olvídense de generar currículums vitales. Vayan y ofrezcan un producto. Y ustedes transfórmense en un producto necesario. Van a un club y dice, usted quiere que su equipo gane, yo tengo la solución, tengo un sistema, tengo un proyecto que hace que los jugadores rindan muchísimo más. Y atrás de ustedes viene otro técnico y dice, acá le traigo mi currículum, y se va. ¿Ustedes a quién contratarían? Alguien que tenga seguridad, que tiene el liderazgo, que es el lobo alfa de una manada, que es capaz de transmitir toda su sabiduría, que tiene sabiduría, o el otro que a lo mejor tiene datos, curso y nada más. Por supuesto que contratarían a un director técnico sabio, ¿no? Bueno, ustedes al estar ofreciendo un producto, están ofreciendo sabiduría. Ustedes están ofreciendo transmitir mejoras a todo el equipo y por lo tanto al club. Sigamos con esto. Lo primero que debe ver un director técnico, un profe, un neuroentrenador, es qué tipo de foco de atención tiene el jugador. El foco de atención. ¿Y por qué hablo del foco de atención? Porque el foco de atención es esa mira que va teniendo nuestra maquinaria cerebral, en donde van a entrar los estímulos y los datos que va a procesar el cerebro y por consiguiente va a elegir hacer determinado tipo de acción. Entonces es necesario el foco de atención. Cuando hablamos de foco, hay personas que dicen, sí, yo soy muy centrado, focalizo mucho. Pero hay personas que no pueden obtener un buen foco porque no saben desfocalizarse. O sea, se centran en lo que es un gran poder de atención, pero se olvidan de lo que es la desatención.
Y una cosa implica la otra. Para tener un buen foco, yo me tengo que desfocalizar de lo que está pasando alrededor. Yo para hablar con ustedes me tengo que desfocalizar de si hay un gato maullando en la cornisa, si alguien está pasando por los pasillos, si están viendo televisión en otro lado, o hay, ¿comprenden? Cuanto más focalizado estoy afuera, menos foco me va a quedar a mí en lo que estoy haciendo. Por lo tanto, el cerebro, y atención con este dato, el cerebro no se puede focalizar a la vez en más de un 2%. 2% es lo máximo. Ya con 2% se estresa el cerebro y consume el 20% de la energía total del cuerpo cada vez que yo focalizo. Entonces, como no puedo focalizarme más de un 2% implica billones, pero billones de conexiones neuronales. No es poco, es increíblemente. Un 2%, para que tengan una idea, es como si tuviéramos 10 millones de computadoras de las más poderosas prendidas a la vez. 10 millones de computadoras. Por lo tanto, no es poco. Volvamos al foco. Si yo focalizo, gasto ese 2%. Pero ¿dónde está el foco? Si yo tengo foco en la pelota, foco en lo que me están gritando en la tribuna sur, foco de lo que me está gritando el padre de mi amigo, foco de lo que me está diciendo mi hermano desde el otro lado, foco de lo que me dice el director técnico, tengo que dividir ese 2% en todos esos focos. Por lo tanto, cuando tenga que hacer mi movimiento con el balón, va a ser escaso, pobre, débil y desfocalizado. ¿Se comprende lo que quiero decir? Entonces, si yo aprendo a desfocalizarme de las cosas que no tienen sentido y llevar la mayor cantidad de ese 2% a la acción exacta que estoy haciendo, mi comportamiento va a ser más preciso, más eficiente, más eficaz y voy a gastar mucho menos energía por una cuestión que es más eficiente. Sigamos. Lo segundo que se debe corregir es la idea de la activación de las neuronas espejo. Las neuronas espejo son un grupo de neuronas muy especializadas que lo que hace es reproducir lo que está viendo. Vieron que los niños, cuanto más pequeños, aprenden por imitación. Nosotros no le podemos describir a un bebé, lo que tienes que hacer ahora es mover tu mano derecha levantando los índices hacia el cielo, etcétera, etcétera. No, directamente le hacemos esto. Y el nene va a ver, el bebé va a empezar a ver, y sus neuronas espejos van a empezar a tratar de imitar ese movimiento como pueda, va a empezar a ordenar un caminito de neuronas formando circuitos. Lo que hace la neurona espejo no solamente imita circuitos, sino que hace una especie de empatía. Se pone en frecuencia con la persona que está adelante. Entonces, ¿eso qué significa? Cuando estamos mucho tiempo con un grupo de amigos, con un equipo, en un matrimonio, con una familia, vieron que a veces pensamos y justo la otra persona estaba pensando lo mismo. Nos basta con mirarnos que ya sabemos qué es lo que vamos a decir, cuál es la intención de los dos. Eso mismo es lo que produce las neuronas espejo. Uno, aprende mucho más rápido. Dos, sintoniza. Tres, lubrica esa comunicación y hace un equipo. Es lo que hace la cohesión de equipo. Y sobre todo las neuronas espejo son los que nos enseñan la técnica en el fútbol base infanto-juvenil, por ejemplo. Sigamos. Lo tercero que tenemos que tener en cuenta es que habrán oído hablar de la neuroplasticidad. La neuroplasticidad, si escucharon hablar, que está muy en boga esto, no solamente para el deporte, sino para los periodos de aprendizaje, las escuelas, los colegios, idiomas. Y la neuroplasticidad no solamente se termina en el periodo de la infancia,
o juventud. La neuroplasticidad es una capacidad que tiene nuestro cerebro de moldearse, adaptarse, fusionarse de acuerdo al aprendizaje que va teniendo. Se adapta el cerebro, el sistema neuronal, se adapta a las circunstancias que tenemos y tendremos en un futuro cercano. El cerebro aprende. Para que el cerebro pueda aprender, necesita transformarse, dejar de ser esa unidad rígida y pasar a ser una unidad plástica. Así como nosotros moldeamos el barro de la cerámica, la plastilina, no sé cómo se llamará en otros países, que los niños hacen formitas, lo mismo pasa en cierta medida con el cerebro. Y eso es fundamental. Si no tuviéramos neuroplasticidad, seríamos unas personas rígidas que no se pudieran adaptar ni siquiera a dentro de 5 minutos. Hay personas que tienen menos que otras por una sencilla razón. No lo entrenan. Pero el cerebro está adaptado en un principio para tener una neuroplasticidad, que es lo que nos da la preservación de nuestra vida y de la especie. Las funciones del cerebro en masculino y en el femenino. Atención con esto. Esto no quiere decir que la lucha famosa entre el feminismo, machismo, etcétera, etcétera, esto no tiene nada que ver con eso. Lo que luchan las feministas, machistas, qué sé yo, todo eso es en los derechos, y ahí tienen mucha razón. Los derechos sí son iguales, pero los cerebros, por más que sean parecidos, no funcionan iguales. Por una sencilla razón. Simplemente los organismos de un hombre es distinto al organismo de una mujer. Por lo tanto, tienen que tener un circuito neurofisiológico distinto al del hombre. Y no hay vuelta de interpretación. La mujer está preparada para ser madre, el hombre está preparado para ser padre, podríamos decirlo. Pero la fisiología de una mujer necesita de una red neuronal para esa función. Que después haga otra cosa es distinto. Pero el tema es que el cerebro masculino y el femenino son distintos. Si bien físicamente son similares, y digo similares porque en realidad no son iguales, tienen distintos pesos, la amígdala es más grande la del hombre que el de la mujer, hay lóbulos más grandes en la mujer que en el hombre, etcétera, etcétera, o sea que ya ahí no son iguales. Pero más o menos las cosas están parecidas, pero la funcionalidad no es el mismo. Esto es fundamental que tengamos en cuenta, porque no podemos entrenar un físico con un sistema neurológico y un cerebro femenino como si fueran masculinos. No podemos entrenarlos. Es como que queramos, como yo soy campeón de Fórmula 1, entrene de la misma manera a un campeón de ciclismo. Los dos son campeones, pero uno es una función y otro es otro. No puedo entrenarlo de la misma manera. Sigamos. Otro aspecto son los estilos cognitivos. Son métodos de aprender de cada cerebro. Son estilos cognitivos. Cognición significa qué hace el cerebro cuando obtiene un estímulo. A través de la neuroplasticidad se adapta y adapta el comportamiento incluso para sobrellevar esa situación. Tanto si es una situación positiva como negativa. Necesita adaptar y aprender de eso. Por ejemplo, esto siempre lo cuento en todos mis cursos, pero para el que no lo sabe lo voy a contar rapidito. Hace 500 millones de años el cerebro, los seres de ese momento tenían un solo cerebro que le permitía conservar su vida, como ya hemos dicho. El cerebro reptil lo llamamos, para hacer una mejor comprensión. El cerebro reptil lo que te permite es, tienes hambre, voy a comer, tienes sueño, voy a dormir, terminaste de dormir, despiértate, hay peligro, huye, ahora tienes que conquistar, ataca, tienes que procrear, procrea,
salva a la especie, sálvate a ti mismo, respira, el sistema reptil se encarga de que respires, de que tu corazón lata y listo, lo fundamental y básico. No piensa, él hace, reacciona, siente, se quema, saca el miembro, sale corriendo, peligro, corre, no hay mucho más. Eso hace 500 millones de años. Los seres fueron evolucionando, sobre ese cerebro se formó otro, sobre ese cerebro se forma otro, que es el cerebro límbico, y se le agrega a estos seres emociones. Por eso se lo llama cerebro mamífero. Entonces se le agregó el gusto. Si me gusta eso me acerco, si me repugna me voy, y las emociones empezaron a surgir, la tristeza, la alegría, etcétera, etcétera, ¿no? Eso se encarga el cerebro reptil y límbico. El límbico se originó 200 millones de años después. Estamos hablando de millones de años. Recién hace 100.000 años, hace muchísimo tiempo después, sería muy recientemente, si comparamos en el tiempo, se formó un tercer cerebro sobre esos dos, que es el córtex prefrontal, el neocórtex, mejor dicho, que ese cerebro es el cerebro intelectual. Nosotros aprendemos a hablar, aprendemos a escuchar, tomamos decisiones, nos volvemos inteligentes. Ahí comienza a ver los distintos tipos de inteligencias. Pero, como verán, ese cerebro le lleva mucha desventaja a los otros. Los otros tienen 500 millones de años de experiencia y 200 el otro contra 100.000. O sea que es un cerebro, nuestro cerebro pensante es un cerebro joven, inexperto. Por lo tanto, ¿quién va a gobernar siempre cuando pasan determinadas cosas? ¿Nuestro cerebro pensante, que es el más joven de todos? ¿O el que nos mantuvo vivos durante todos estos millones de años? Por supuesto va a ganar el cerebro reptil y límbico. Y esto es muy importante, después lo vamos a ir viendo, pero es muy importante. Nosotros debemos decirles las cosas al cerebro reptil y límbico, no al intelectual. Porque en definitiva el que va a tomar la decisión va a ser el cerebro reptil y límbico, y después nuestro cerebro intelectual va a cubrir de palabras y cosas y razones lo que ya decidió el reptil. Esto es lo que en marketing se dice, háblale a las emociones, no al intelecto. Porque el que te va a comprar es la emoción, no el intelecto. La gente compra, el 99% de las cosas que compra la gente son cosas que no necesita, son cosas emocionalmente que se estimula y no porque lo necesite. Y esto en el deporte es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Para que un deportista nos entienda a nosotros, nosotros debemos transmitirle que lo que le estamos diciendo lo va a mantener vivo, que no va a tener riesgos ni peligros de vida. O sea, el reptil y el límbico va a ser el que se va a convencer que eso es seguro. Lo que le estoy diciendo es seguro para su vida. Después el intelecto se va a encargar de moldear lo que yo le estoy diciendo. Esos son los idiomas que tiene que aprender un técnico. Si yo le grito a un nene que es un inútil porque pateó al arco y le erró, que eso le pasa porque está todo el día jugando a la Play y no se entrena, y le grito, lo primero que va a pensar, no va a pensarlo, perdón, lo primero que va a recibir su cerebro reptil y límbico es que esa persona que le grita es un riesgo para la vida. Y ese chico se va a querer ir. Va a llorar, no va a querer ir más, porque el entrenador es esto, aquello. Se va a enfermar incluso. Por más que los padres lo obliguen a ir, se va a enfermar. Y se va a retirar. Y si no puede retirarse físicamente, se va a retirar mentalmente. Va a tener la mente en otra cosa. No va a querer colaborar contigo. Ese tipo de directores técnicos no son líderes. Esos son machos alfas, que por medio de los gritos y la fuerza y la imposición tratan de que su manada lo siga.
un líder es aquel que sabe hablarle a los distintos tipos de cerebros. Porque tu reptil no es el mismo que el reptil de él, y que no es el mismo de él. Yo, como profesor, como técnico, como neuroentrenador, tengo que tener la capacidad de ver cuál es la diferencia entre los distintos cerebros. Y es lo que estoy mostrando acá, una de las razones. Hay cerebros que son visuales, hay otros que son auditivos y otros que son sensoriales. Si yo le digo a un cerebro visual, mira, ¿ves? Tú tienes que patear de esta manera. ¿Ves cómo la pelota se achicharra cuando yo le pego y sale por allá y pega en el ángulo aquel? ¿Lo estás viendo? Ese cerebro me va a entender. Pero si se lo digo a un auditivo, no va a comprender. A él tengo que decir, dale fuerte, ¡pum! Y vas a ver que la pelota va a surcar el aire y va a pegar en el ángulo donde se va a estirar el arquero. ¡Ah! Ese lo va a entender en forma auditiva. Y sensorial es lo mismo. Le dices, tú tienes que sentir como tu pie hunde la pelota y sale despedida, tienes que sentir cómo surca el aire y va hacia el ángulo y fíjate cómo el arquero se estira y no llega. Le hablas en forma sensorial. Te puedo asegurar que el cerebro visual te entendió, el auditivo te entendió y el sensorial te entendió. Si yo le hablo de una sola manera, un tercio me va a entender y 2/3 quedan afuera de los alumnos. Porque más o menos es así. Está dividido en 3 grandes grupos. Entonces, un profesor, por lo general, pasa esto. ¿Por qué abandonan tanto los chicos en el colegio? ¿O por qué en los grupos deportivos? Porque yo, si soy un profesor visual y no me capacité, voy a hablar todo en visual. Y todos mis alumnos auditivos y sensoriales se van a ir de mi grupo. O si soy profesor del colegio, la secundaria, van a reprobar. No me van a entender lo que estoy diciendo. Hasta que venga otro profesor que sea auditivo, entonces van a rescatar a los auditivos. En cambio, si yo soy un profesor que me entrené visual, auditiva y sensorialmente, casi todos los jugadores, alumnos, me van a entender lo que yo digo, lo que quiero transmitir. Y todo eso porque sé de las neuronas espejo, los estilos cognitivos, todo lo que hemos charlado un poco. Seguimos. La agudeza de la percepción visual y mental. Vamos a repasar un poquito lo que estábamos viendo, ¿no? La agudeza de la percepción visual y mental. Lo primero tenemos que ver por qué no es tan agudo y preciso ese jugador. Primero lo obvio. Tiene un cerebro en condiciones. A lo mejor tuvo un golpe, tuvo una enfermedad, a lo mejor no es un cerebro normal, etc. Eso se encarga el especialista pertinente, el neurólogo, médico, el oftalmólogo, porque también tiene que ver si ve bien. Porque a lo mejor pasa eso. Te das cuenta, o el chico no se dio cuenta, porque nunca tuvo una visión buena. Entonces, para él, ver nublado es normal. Él no sabe que existen otras maneras de ver. Entonces, por supuesto, no va a ver de la manera que tú quieras que vea. Entonces, tú tienes que ver que la agudeza y la percepción visual y mental sea la óptima. Vamos con el otro. Eso te va a dar reflejos. El entrenamiento de los reflejos es fundamental. Si tienes una visión óptima o una focalización óptima, tienes que ver los reflejos. Y ahora, ¿qué es lo que hacen los reflejos? ¿Se acuerdan de la diapositiva que hemos pasado del foco, focalizar y desfocalizar? El reflejo es una sucesión de focalización, desfocalización, vuelta a focalizar una y otra vez en cadena. Si yo no tengo esa capacidad de focalizar, desfocalizar, no tengo reflejos. Así como lo están escuchando. ¿Por qué puede ser que una persona no tenga reflejos? Porque no puede focalizar, ni desfocalizar correctamente y encadenadamente. Y ahí vemos unos ejemplos. Fíjense que en el primer cuadro superior izquierdo vemos 2 arqueros. Uno
tapándole la visual al otro. Hemos puesto ahí una serie de pelotas, hilos. Entonces, ¿qué hace? Cuando se mueve el arquero de adelante, me está tapando la visión de la pelota, del foco. Inmediatamente yo tengo que volver a focalizar y unir el foco anterior con este. El cerebro genera un puente, un circuito inmediato y acorta los tiempos de focalización. Si yo sé desfocalizarme, me puedo acortar ese tiempo de enlace. Ahí tenemos unos ejercicios. Fíjense que tira la pelota y el arquero tiene que llegar antes de que la pelota toque el suelo. Después tenemos otros ejercicios abajo, también de arqueros, en el que el jugador patea y la pelota en su trayectoria es desviada por una serie de obstáculos que vemos ahí en forma de pelotas de semicírculos y puede rebotar para cualquier lado. Entonces, en este caso, el arquero, el primer foco que tiene es el pie del pateador. Segundo foco es la dirección primera que tiene el balón. Tercer foco es cuando rebota la pelota y cambia de dirección. Fíjense que tenemos 3 focos en menos de 150 milisegundos. En esos 150 milisegundos tenemos que haber focalizado y desfocalizado 3 veces. Entonces, ahí tenemos para hacer un ejercicio. Repasemos porque si están tomando nota, tomen nota. Y bueno, de todas maneras esto va a quedar en ustedes. Pero tomen nota, volvamos que este es el ABC de la formación de un entrenamiento. La agudeza y percepción visual y mental. Ahí podemos ver que tenemos los focos blancos, es el foco directo. Los focos de otros colores van siendo un foco secundario y terciario. El primer foco es el pase que puede hacer o el arco. Segundo foco puede ser la intercepción que estamos teniendo. Y el tercero son en la visión periférica, podemos ver otro compañero en que yo pueda hacerle un pase o un rival que viene a interceptarme. Si nosotros vemos que un jugador es permanentemente interceptado, tal vez tenga que ver con la agudeza y la percepción visual, focal y periférica. Entonces, a ese jugador es necesario hacerle ejercicios de visión focal y periférica. Un ejercicio puede llegar a ser sobre una pared, ir pasándole figuras a un jugador o ponerle una cartulina con algo que tenga que leer, mientras que un compañero suyo en la periferia, en el sector periférico, le va mostrando figuras de colores. Y él, sin dejar de leer y prestar foco a lo que está leyendo, tiene que decirme qué figura le está mostrando su compañero en el área periférica. Eso lo que hace es, ya sé, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué está haciendo? Muchos van a decir, viendo las dos cosas al mismo tiempo. Y no, el cerebro no tiene capacidad de hacer dos cosas al mismo tiempo. Esto es neurocientíficamente comprobado. No puede hacer dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué significa? Que para leer el texto que puse en la pared y para ver la figura que está teniendo mi compañero en el sector de la periferia, tengo que focalizar, desfocalizar y focalizar en la periferia, sin cambiar los ojos. Eso lo hace toda la mente. Yo voy a hacer, debo seguir, esa es una consigna que le tengo que dar, debo seguir focalizando mis ojos en la cartulina de adelante, no puedo mirar para el costado, ni volteando la cabeza, ni girando los ojos. Entonces, eso obliga al cerebro a mandar la atención en la visión periférica y volver a ponerla adelante. Esto sucede con la práctica en periodos cada vez más cortos. Y vamos entrenando al cerebro en focalizar, desfocalizar. Después, cuando estemos en el campo de juego, ahí vamos a poder ver que nuestro foco y desfocalización es más eficiente. Y después, crear ejercicios en el campo de juego. Siempre traten de que todo sea en el campo de juego por una razón que vamos a ir viendo más adelante. Y pueden generar ejercicios en el campo de juego en donde deban agudizar su foco. Repasemos de nuevo con esto. Acá estamos creando ejercicios
llamémoslo de laboratorio, porque no están en situación de juego. Ni el arquero de arriba a la izquierda, ni el arquero de arriba a la derecha, ni el arquero del centro, ninguno de los tres está en situación de juego. Se podría decir que esto es una situación de laboratorio. Está aislado, porque no es una jugada. Bien, tenemos que diferenciar en lo que es situación de juego y situación de laboratorio, que también ahora vamos a ver cuál es la diferencia y la importancia. Acá tenemos varios ejercicios. Como ven, tienen un trampolín en la figura superior izquierda, en el que se hace rebotar el profe que está adentro del arco, hace rebotar el trampolín, la pelota en el trampolín, y puede salir para cualquier lado. Y el arquero tiene que estar atento, porque ese trampolín se lo devuelve para cualquier lado. ¿Por qué? Porque la tensión de las cuerdas son ajustables. Si está más ajustado para un lado, menos ajustado para el otro, el rebote es distinto, etc. Foto superior derecha. Este arquero está haciendo... Fíjense, la pelota es una pelota rarísima. Es una pelota con varias puntas, no es redonda ni tampoco ovalada. Es una pelota que rebota para cualquier lado. Si nosotros le tiramos penales con esa pelota, haciéndola rebotar, van a ver que el comportamiento para ir para un lado o para el otro. Esto nos facilita y lo obliga al arquero a cambiar de foco y de focalizar. Si él se queda con el primer foco, que es la dirección primera que viene el balón, y se va a tirar ahí. Pero la pelota va a cambiar de dirección varias veces. Esto hace que el cerebro esté atento a los cambios de foco. Después tenemos ejercicios en fútbol base, donde se pone una pelota y a través de silbatos, órdenes sonoras, etcétera, etcétera, se debe agachar a tocar la pelota el de la derecha o el de la izquierda. O patearla, bueno, una serie de cosas así, ¿no? Hay muchas variantes. Y después estamos viendo abajo, a la derecha, el profe que le patea contra una pared y los rebotes. Viene a ser parecido a la superior izquierda. Como verán, ustedes van poniendo su inventiva. Eso es lo lindo que tiene esto, que van a poder crear infinitamente. Vamos a esta. Arriba vemos una serie de paredes irregulares en la cual se hace rebotar la pelota y rebota para cualquier lado, plataformas inclinadas, rampas, obstáculos en donde uno patea y regula la pelota para otro lado. Podemos ver en el centro, ahora sí, comienzan las famosas luces computarizadas, en el que un jugador tiene que hacer un determinado movimiento, ir a tocarlo, ir a aproximar el pie, de acuerdo a las luces que se van encendiendo. Izquierda, mejor dicho, superior derecha, ahí vemos en un panel vertical, y el jugador tiene que ir picando la pelota, en este caso es básquet, y con la otra mano tocar y desactivar las luces que se van encendiendo. Abajo, a la izquierda, vemos un jugador que tiene que tocar con el pie el panel que se enciende a la velocidad. Abajo, a la derecha, podemos ver, esta es una maquinaria que tiene el Bayern Múnich, que salió lo más caro del mundo en su momento, 1 millón de euros, en el que sale de un panel, en ese caso de enfrente, te tiran la pelota y se ilumina uno de los cuadrantes de verde. Te sale la pelota y tienes que invocarlo al panel lateral, arriba, abajo, atrás, donde se ilumine tienes que patearla. Entonces tienes que tomar una decisión inmediata de acuerdo a las instrucciones inmediatas que te va dando. Acá es lo que decíamos, es carísimo, pero se puede suplantar tranquilamente. Entrenamiento de la agudeza y percepción visual según tipo de estímulo.
ahí está el estímulo simple o el estímulo compuesto. Y esto es importante. Un estímulo simple, un ejemplo, te tiro la pelota y me la envías. Me la devuelves. Te tiro la pelota y me la devuelves. Te tiro la pelota y la agarras con la mano. Te tiro la pelota y la tiras para la derecha. Eso es simple, donde una acción requiere una reacción. Compuesto. Te tiro una pelota y la tienes que mandar a la derecha si sientes un silbato, un pitido, a la izquierda si sientes dos. Te tiro la pelota y si el compañero que tiene un lazo rojo corre hacia la izquierda, tú la pelota la devuelves hacia la derecha a un compañero tuyo que tiene el lazo azul. Ese es súper compuesto. ¿Comprenden cuál es la diferencia entre uno y otro? Y esto es importante. Porque si yo veo cuándo necesito un entrenamiento simple o uno compuesto, es aquel que debo darle. Sigamos. Acá viene algo fundamental. La importancia de no aislar los circuitos y las acciones. La importancia de no aislar los circuitos y las acciones. Fíjense estos dos gráficos que les puse. Esta persona del lado izquierdo aisló sus circuitos y desarrolló sus bíceps a niveles impresionantes. O sea, uno puede decir, esos bíceps son fuertísimos, pero solamente se dedicó a eso y produjo lo que están viendo ustedes. Del otro lado, en la parte derecha, vemos circuitos correlativos en el que desarrolló el bíceps, pero el antebrazo, el manguito rotador, los tríceps, los deltoides, pectorales, serratos, etcétera, etcétera, y formó eso. Ahora ustedes me dirán cuál es el más armónico, el que más puede servir, cuál es el cuerpo que más puede servir. Es obvio, ¿no? Lo mismo pasa con los circuitos cerebrales. Si yo aíslo circuitos cerebrales y solamente me dedico a ese circuito cerebral, va a pasar lo que le pasa a este practicante de pesas, que solamente va a tener fuerza en los bíceps. Fuerza y nada más que en los bíceps. Si esa persona quiere levantar un tronco que encontró tirado, porque tiene fuerzas en los bíceps, se va a romper la espalda, las piernas, los hombros, los antebrazos, las muñecas. Los bíceps no, pero el resto se lo va a destruir, porque esos bíceps tienen una estructura que están encadenadas y correlativas. Lo mismo pasa con el cerebro. Si yo solamente lo entreno en un circuito de acción y reacción, ¿para qué va a ser un circuito aislado? Eso no es un jugador de fútbol. Va a ser alguien que tiene habilidades reactivas y nada más. ¿Para qué lo va a utilizar? Para lo que sea, pero nada más que para eso. No es un jugador de fútbol. Lo mismo que si tenemos un jugador de fútbol muy habilidoso, pero no sabe lo que es un compañero, no sabe lo que es un compañero, no pasa la pelota, no arma una jugada, ese jugador habilidoso no es un jugador de fútbol. Es un artesano del balón, pero lejos de ser un jugador de fútbol. Y me gustaría que comprendan este concepto. Yo en mis equipos he dejado de lado, en mis comienzos, a muchos jugadores habilidosos porque me arruinaban el equipo. Yo lo que quería era un equipo, no un jugador habilidoso, porque no es un fútbol tenis, es un juego de equipo. Y esos jugadores habilidosos, egocéntricos, lo único que hacen es arruinar un ataque, un contraataque, una jugada que hemos planeado en el cuerpo técnico, etcétera, etcétera, etcétera. Rompe el equipo. Y la razón de ser de un equipo es el equipo mismo, la cohesión de equipo. Entonces, esas personas es como tener el primer cuerpo, el circuito aislado. Ese jugador es un circuito aislado que me arruina el equipo en total. Inteligencia deportiva. La inteligencia deportiva tiene que ver con la toma de decisiones. La inteligencia deportiva es la inteligencia capaz de solucionar
situaciones. O sea, tú solucionas situaciones que se te van presentando, simplificas lo difícil, piensas de una manera distinta y eres creativo. Eso hace que sea un jugador distinto, un jugador inteligente, un jugador imprescindible. Porque un jugador inteligente hace jugar a tu equipo, hace que la pelota ruede y hace que la pelota termine en el arco contrario. Eso es un jugador inteligente. Y yo, para mi equipo, quiero Él me lo va a pasar. 20 jugadores inteligentes, 30 jugadores inteligentes. No quiero uno, todos tienen que ser inteligentes. Un jugador inteligente es un jugador líder. Un líder es aquel que utiliza la inteligencia, como hemos dicho al principio. Es cuando el neocórtex se hace cargo de la situación. Ese es un jugador inteligente, es un jugador líder. Y eso se aprende y se desarrolla. Hay quienes sean naturalmente líderes, inteligentes, pero si vemos un jugador, un niño que está empezando, y vemos que tiene esa inteligencia deportiva, no se la arruinemos. ¿Y cómo se la podemos arruinar? Diciendo que lo que está haciendo está perfecto. Entonces él cree que ya es suficiente, punto. Es un genio, es un ídolo, ¿y para qué va a ser más? Si Messi es un genio, es un ídolo, y a él le está diciendo que es un genio y es un ídolo, ya está, ¿qué más tiene que aprender? Y no, no es así. Una cosa es hacerlo sentir bien y otra cosa es decretarle que él es lo máximo. Atención con esto, porque las palabras que nosotros utilicemos, las actitudes que nosotros utilicemos, vamos a determinar los circuitos que vamos programando en el cerebro de un niño, un jugador. No solamente en un jugador, sino para lo que es un ser humano. Entonces, esto se aprende y se desarrolla. Y siempre tenemos que ir ajustándolo, porque ese chico puede tener una inteligencia deportiva increíble a los 5 años, pero a los 6 a lo mejor ser un tonto deportivo. Entonces debemos ajustarlo. ¿Por qué? Porque para chicos de 5 estaba bien. Es lo mismo que yo en Jardín de Infantes haya sido súper creativo y ahora yo me creo súper creativo porque en Jardín de Infantes pegaba 2 hojitas con goma de pegar a una cartulina. En su momento sí, era creativo, pero si sigo con lo mismo, hoy soy un tonto. Eso tienen que tenerlo permanentemente en mente. Debemos trabajar para reparar debilidades. Esto es importante, sumamente importante. En definitiva, es uno de los pilares fundamentales del neuroentrenamiento, trabajar para reparar debilidades. Las debilidades pueden ser cuando un gesto técnico se empieza a deteriorar. Cuando un gesto técnico ya no es el mismo, no es lo que era. Como hemos dicho al principio, una de las razones puede llegar a ser la miofasia. Otra de las razones puede llegar a ser una deficiencia del entrenamiento. Otra de las razones puede llegar a ser la alimentación. Otra de las razones puede llegar a ser la manera que piensa o siente. Y otra de las razones puede ser que, atención con esto, nosotros aprendemos un gesto técnico. Por ejemplo, la conducción, el dribbling, los pases. Los vamos perfeccionando. En un momento que nosotros creemos que ya somos perfectos, dejamos de tener atención en eso y pasa a ser automático. Y las cosas automáticas se van desgastando, se van deteriorando. Es como cuando alguien maneja un coche. Tienen más accidente las personas experimentadas que los principiantes. Porque el principiante está prestando atención dónde pone las manos, dónde pone los pies, etcétera, etcétera. Un profesional ya es todo automático y ni mira por el espejito y se le cruzó un auto. Y ahí tienen accidentes. Se tienen más accidentes las personas profesionales que los principiantes. Y lo mismo pasa acá. Entonces, nosotros debemos actualizar permanentemente, ajustar. Es como si dijéramos que afinamos la guitarra para tocar
un tema, una música, una canción, no la volvamos a afinar nunca más, porque estaba afinada. Se va desafinando. Lo mismo pasa con un jugador. El jugador, toda su técnica se va desafinando. Debemos ajustarla, repararla. A veces debemos sacar ciertas piezas y poner otras, ir cambiando el estilo del jugador, porque descubre nuevos estilos, porque ya es distinto su cuerpo, es distinta su cabeza, entonces su estilo tiene que ser distinto. Fíjense en el caso, por ejemplo, de Messi. Antes era un jugador, todo lo hacía él, corría él, esquivaba a todos los jugadores y hacía gol. Y hoy en día es un jugador que permite jugar a otros, permite hacer goles donde está ubicado. Eso significa trabajar las debilidades. Te comienzas a debilitar por el paso del tiempo por un montón de cosas. Tenemos que ir reparando esas debilidades. Trabajar para aumentar los recursos automáticos. Esto es fundamental, fundamental. ¿A qué voy? En el cerebro tenemos una parte, los que hicieron el curso de neurociencia lo saben, los que no, se los digo rápido también. Tenemos una parte que es nuestro almacén de recursos, que se llama, es el ganglio basal, donde ahí se almacena todo lo automático, los hábitos, las cosas que hacemos de memoria, que salen solos. Por ejemplo, el caso de manejar. Cuando yo estoy comenzando y aprendiendo a manejar, me desgasto muchísimo. Pongo todo mi foco en dónde pongo las dos manos, dónde pongo los pies, cuándo cambiar de pedal, cuándo accionar la palanca de cambio, cuándo frenar, cuándo acelerar, cuándo pasar el embrague, cuándo tocar la bocina, cuándo mirar en el espejo derecho, izquierdo, en el medio, cuándo. Hay 1500 cuándo voy a cruzar la calle, etc. Ese trabajo de focalizar hace que me estrese mucho. Y como dijimos al principio, gastamos el 20% de la energía total del cuerpo cada vez que focalizamos. Entonces, bajamos de conducir, dar una vuelta a manzana, y bajamos extenuados, completamente agotados. Y es literal, ya casi no tenemos energía. Entonces, a medida que vamos practicando, ya no presto atención porque la tengo clara dónde pongo mis manos, cuándo poner el cambio, etc. Y se va haciendo todo automático. Si no, la prueba está que si ustedes conducen de un punto A a otro punto B de la ciudad, le dicen, bueno, ¿cuántos cambios pusiste? ¿Cuántas veces doblaste a la derecha? ¿Cuánto a la izquierda? Y no recuerdas nada. Todo eso está en forma automática, porque cuando nosotros hacemos las cosas automáticas, gastamos menos energía. No gastamos el 20%, gastamos el 0,02%. Entonces el cerebro necesita poner cosas automáticas para ahorrar energía. Por eso todo tiende a ponerlo automático. Ahora, el problema número 1. Si yo pongo en los recursos automáticos movimientos deficientes, iban a quedar deficientes. Yo cuando tengo que utilizarlo, porque no me da tiempo para pensar, por ejemplo, tengo que conducir el balón y salen dos rivales a interceptarme, no tengo tiempo para pensar. Entonces actúo automáticamente. Si lo que tomo de los recursos de mi arcón automático son técnicas deficientes, y obviamente voy a jugar mal. No me van a salir los regates, el dribbling, los pases, la conducción, no me van a salir, porque en el ganglio basal tengo esos recursos deficientes. Entonces, el neuroentrenador lo que hace es buscar esas técnicas deficientes, trabajarlas y volver a guardarlas ahí, pero ya reparadas o potencializadas. Trabajar para aumentar la resistencia al agotamiento neuromuscular. Esta es otra de las fases primordiales. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos todo el oxígeno en la cabeza,
tenemos todo el tiempo del mundo para pensar, hacemos las cosas bien, correctas. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos tiempo para pensar? Y peor aún, cuando no nos llega el oxígeno a la cabeza. Tenemos que sacar las cosas de nuestro arcón automático, y si encima las cosas que tenemos ahí no están bien pulidas o están desafinadas, el desastre. Son esos jugadores o equipos enteros que el primer tiempo andan perfecto y en el segundo tiempo ya está, juegan, no les dan las piernas, como se dice, no llegan a tiempo, comienzan a hacer faltas, penales, expulsiones y terminan perdiendo el partido. Nunca llegan. No solamente esto se debe a un buen entrenamiento físico, sino que tiene que ser neuromuscular. Entrenar entre los límites del 80, 90 y 100% de la capacidad máxima cardiovascular. ¿Por qué? Nosotros si entrenamos en la capacidad del 80, 90, 100%, tenemos poco oxígeno, ya estamos en la zona anaeróbica, en donde se produce ácido láctico. Y todo eso es un cóctel que hace que tu cerebro no responda bien. ¿Cuál es el tema? Van a ver en el curso completo que tenemos de esto, van a ver que podemos sacar las áreas. Y la mejor manera de las áreas cardiovasculares sacarlas es por una fórmula. No solamente esa fórmula que es estándar, que es 220 y que restarle la edad, esa es tu capacidad máxima. Y de ahí les va sacando los porcentajes. No, porque no es lo mismo una persona de 20 años, 220 menos 20 es 200. No es lo mismo la persona de 220 que tiene 200 como capacidad máxima, supongamos, que fuma todo el día y que corre 200 metros por semana, al que tiene una vida sana, que entrena 8 horas por día y no es lo mismo. Entonces hay una fórmula que sacamos de ahí y se ve las zonas de entrenamiento. Llegamos a la zona última, o sea, la zona del 90% promedio, con poco oxígeno. Es una zona que debemos trabajar no más de 5 minutos. ¿Cómo se llega a eso? Al agotamiento físico, pulmonar, etcétera, etcétera. Ahí darle trabajos de inteligencia al jugador. ¿Vieron esos que les ponen cartas, tienen que hacer cálculos, salir corriendo con la pelota y agarrar lo que sea? Esos que se ven por internet. Bueno, si ustedes hacen esos trabajos 5 minutos en el área del 90%, hacen que el cerebro empiece a generar circuitos de guardar oxígeno para cuando tenga otra situación igual. Ustedes lo entrenan X veces por semana a lo largo de la temporada, ese jugador nunca se va a quedar sin cabeza al final de los partidos. Va a tirar los 90 minutos completos con la misma inteligencia y una buena preparación física. Esto ténganlo en cuenta. Entonces, ¿sirve de algo esas las cartas y los colorcitos y correr? Sí, sirve. Si estás trabajando en esa zona. Ahora, si no estás trabajando en esa zona, ¿para qué sirve? Si tú vas a estar, el niño va a estar, o el jugador va a estar con el balón, con la pelota, y ahí no se va a encontrar nunca con una carta, con una luz que se le va a prender. Entonces, ¿por qué lo hacen? Ahora vamos a ir en eso. Antes de seguir con esto, quiero mostrarles una cosa. Bien, y quiero que escuchen bien, porque esto es lo que yo les había dicho que se hace en laboratorio. El cerebro actúa de determinada manera cuando tiene que hacer un movimiento continuo. Supongamos, viene un jugador
tiene que conducir el balón entre dos rivales y patearle a la derecha al arquero para hacer gol. Todo eso conlleva una serie de movimientos encadenados que el cerebro lo tiene muy bien armado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Si yo lo entreno fragmentado, por ejemplo, voy a hacer que el lado derecho, dribbling por el lado derecho, y estoy todo el día con el dribbling con el lado derecho. O lo entreno con luces, sonidos, con cartas, con figuras luminosas, para activarle el lado derecho al jugador, puede suceder lo siguiente. Ahora escuchen, yo voy a decir una palabra. Camarero. Camarero. Escúchenla de nuevo, ¿eh? Camarero. 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 Todo el mundo creo que entiende que dice camarero. Lo voy a repetir. Camarero. Bien. Estoy diciendo una palabra encadenada. Camarero. Ahora voy a dividirlas, separarlas en sílabas. Ca. Ma. De. Do. Ca. Ma. De. Do. Ahora yo me voy a entrenar especializado en cada una de las sílabas, sin encadenarlas, ¿no? De. Do. Ca. Ma. De. Do. Acá sería como que estoy entrenando en un laboratorio con luces, partes aisladas del cerebro, ¿sí? Uy, se me fue, esperen, vamos de nuevo. Ahí está. Ahora voy a tratar de unir esas partes que yo por un lado hice K, 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 entrené el K, ma, 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 por otro lado, de, do, 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 do. Ahora voy a tratar de unirlas. Ca. Ma. De. Do. Voy tratando de unirlas cada vez más. Ca. Ma. De. Do. Ca. Ma. De. Do. Camarero. Ma. De. Do. Ca. Ma. De. Do. Camarero. Ca. Ma. De. Do. Camarero. ¿Vieron cómo es en el final? Ka, ma, da, de, do. Ka, ma, de, do. No tiene la fluidez de la primera. Ca. Ma. De. Do. Camarero. Ca. Do. Ca. Ma. De. Do. Camarero. ¿Comprenden? Así actúa el cerebro. Si yo hago que todas, si yo le enseño en forma aislada, el cerebro le cuesta volver a engancharlas. No es lo mismo enseñarle a alguien a decir camarero que ca, ma. Lo mismo pasa con un gesto deportivo, un gesto técnico. Si yo le enseño a correr y ahí freno, y otro día le enseño a patear y ahí freno, y ahí son todas cosas aisladas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Volvamos a este. ¿Qué es lo que pasa con esto? El cerebro le va a costar muchísimo volver a ensamblar todo el movimiento completo. Otro ejemplo. Yo le enseño a un jugador a tener más agilidad visual prendiendo luces. Cuando hace con las luces rojas, yo salgo corriendo para la derecha. Las luces azules para la izquierda. Azul, rojo, derecha, izquierda. Bien, la pasé 2 semanas en el laboratorio. Ahora voy a la cancha y el cerebro va a estar esperando que se prenda una luz roja o una luz azul para hacer esas frecuencias, esa secuencia de cosas.
Ahora me enfrento ante una situación en que yo tengo que correr a la derecha o a la izquierda, el diálogo del cerebro sería, esa ya la sé, a ver cómo era, claro, no hay luces, pero yo lo voy a traducir, todo eso lo tiene que hacer el córtex. Entonces ya pierdo tiempo en llevar la reacción inconsciente a hacerla consciente por el córtex y volver a llevarlo a los centros motores. Todo eso tarda, si estoy muy afilado, 890 milisegundos. Volvamos. Desde que el cerebro recuerda lo que hizo hasta ensamblarlo y volver a hacerlo, pasan 890 milisegundos. Eso significa que la pelota surcó o avanzó entre 20 y 25 metros. Hasta que termino de pensar, me hicieron gol, el balón ya está en otro lado, yo todavía no reaccioné y ya tengo que estar pensando en anular esa jugada porque ya no tiene sentido y empezar a correr para otro lado. ¿Se dan cuenta? Vamos a otra. ¿Ustedes saben por qué un pateador de penales puede errar? Si siempre es un buen ejecutante, ¿por qué puede errarlo? Bueno, primero porque se lo adivinó el arquero. Dejemos que pasen las motos. Segundo, suele suceder cuando el jugador piensa la jugada, pero lo piensa con el córtex. ¿Qué significa? Cuando yo me pongo a pensar, ¿se tirará para la derecha, para la izquierda? Este era como cómo se tiraba, ¿cierto? Yo lo vi en angular. Todo ese diálogo interno interfiere en la secuencia del gesto deportivo de patear. Entonces, llega inseguro, deficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Los penales deben patearse. Esto es medido por la neurociencia, no es una observación arbitral. Es medido. Cuando nosotros estamos frente al penal, debemos patear, como salga del ganglio basal. Es una herramienta que nosotros tenemos automática. Para eso está toda la semana. Toda la semana, todos los entrenamientos de patear penales, está para eso, para almacenarlo ahí. Y en el momento en que yo voy a patear, patearlo. No con el córtex, sino patearlo con lo que tengo en el ganglio basal. Pateo, tac, y sale. Te la puede atajar el arquero, obviamente para eso está. Pero te va a salir la manera que has practicado, la que has guardado, la que has pulido permanentemente y la tienes guardado en tu caja de herramientas. Esto es lo que estuvimos hablando. Ya a partir del 70% de la capacidad máxima estamos haciendo reserva de oxígeno. En el 70% estamos manejando la capacidad aeróbica o anaeróbica, mixta. Bien. Clínica de movimientos base del portero es lo que estábamos hablando, ¿no? Del deporte, quiero decir, por desgaste de uso. Esto es lo que estuvimos hablando. Lo que falta decir ahí es la incorporación de la visualización y la imaginación. Cuando nosotros visualizamos, los invito a ver un video que tenemos en nuestro canal de YouTube, TG Neuroentrenamiento, en el que presentamos cómo entrenan, por ejemplo, el Paris Saint-Germain y otros laboratorios. Ahí hay algo muy importante cuando se trata de la visualización y la imaginación. Cuando nosotros estamos visualizando e imaginando, ponemos en actividad las neuronas espejo que hemos visto al principio. Si nosotros imaginamos la situación que vamos a hacer inmediatamente después, nuestro sistema neuromuscular, desde la primer neurona hasta la punta del pie, se encadena y se prepara, se alinea para el movimiento. Si nosotros lo hacemos sin la visualización, todo eso lo tiene que encadenar y a veces no lo encadena bien. O sea, la mejor manera de incorporar nuevos movimientos e ir puliéndolo es visualizándolo.
sintiéndolo, escuchándolo, imaginando que nuestros músculos se mueven en esa dirección, respirando, justo en el momento, etcétera, etcétera, etcétera. De esa manera se incorporan 500 veces más rápido a los movimientos al ganglio basal y se transforma en una herramienta habitual. Esto es para tener en cuenta, para diseñar los entrenamientos. Es lo que decíamos, aprender a concentrarse, aprender a desconcentrarse, aprender a focalizar y focalizar. Y acá viene el gran resultado de esto, ¿no? Aprender a generar fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad, atención con lo que le voy a decir, la fuerza de voluntad es la capacidad de mantener el foco orientado hacia un objetivo deseado. Es la capacidad de mantener el foco hacia un objetivo deseado. Eso es la fuerza de voluntad. No es algo que se genera y es algo que espontáneamente viene. No, si nosotros aprendemos a focalizarnos y a desfocalizarnos, aprendemos a generar y a gestionar nuestra fuerza de voluntad. Cuando vemos que la fuerza de voluntad empieza a decaer, ya no tengo ganas de ir a entrenar, lo único que tengo que ver es si me estoy desfocalizando. Y seguramente que sí, nos estamos desfocalizando, los objetivos que vamos teniendo, me estoy distrayendo, entonces utilizo la técnica de la desfocalización. Y automáticamente vuelvo a mi focalización y vuelvo a mi fuerza de voluntad. No es algo espontáneo, es algo que se aprende y es imprescindible para seguir creciendo. Y acá viene, ¿cuándo se puede usar un entrenamiento analítico y cuándo se puede usar uno integral o global? Analítico era lo que decíamos, yo saco esa parte y lo analizo en un laboratorio. ¿En qué momento es bueno utilizar los elementos con luces, colores, formas, cálculos, situación real? ¿No? ¿En qué momento? Todos, ustedes traten de idear todos estos tipos de entrenamientos en función al juego. Situación de juego en la cancha donde el cerebro reconoce la superficie a entrenar, si es en césped, si es en fútbol sala, etcétera, etcétera, con jugadores, con cosas, con pelotas, con todo eso que va a encender los interruptores cerebrales. Pero si nosotros vemos que en la cadena, en el que el jugador percibe un estímulo, tiene que sacar una conclusión, decidir y hacer un movimiento, y vemos que el problema es en la toma de decisión, que ahí se traba, ahí lo podemos aislar, hacer un entrenamiento analítico y hacer ejercicios de toma de decisión, que puede ser con luces, con colores, con cálculos. Pero integrándolo inmediatamente después. No lo puedes dejar entrenándolo en eso solo, porque si no pasa como el tema de los bíceps que vimos en las fotos del principio. Si nosotros solamente entrenamos en laboratorio y entrenamientos analíticos y no los llevamos a integral, a unirlos, el cerebro le va a pasar como en el audio que escuchamos. Va a hablar K, ba, de, do, y nunca los va a poder ensamblar. Entonces, inmediatamente le reforzamos ese circuito, que es el de la toma de decisiones, o puede ser el de visualización, o el de focalización, o el de cambio de dirección, o etcétera, y inmediatamente lo entrenamos 2 o 3 veces y otra vez al ejercicio global, para que lo pueda integrar. Todo esto lo tienen que hacer de acuerdo al perfil del jugador. Hay unos que se integran más rápido, otros más lentos, etcétera, etcétera. Pero nunca dejar un ejercicio analítico aislado porque le arruinan otras cosas al jugador. Y les voy a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos un circuito mental en el que tenemos 1, 2, 3, 4 segmentos similares.
O sea, mi circuito mental es similar. Y yo le pongo a hacer ejercicios de focalización excesivo. El circuito de focalización va a medir el doble, como los bíceps que estábamos viendo antes. Va a venir un circuito simple, este reforzado, después viene uno simple y otro reforzado. Ya le rompí la armonía. Y van a ver que ese jugador ya no va a tener esa fluidez que tenía antes. ¿Por qué? Porque ya los circuitos no son armónicos, no son equilibrados. Hay un circuito que está reforzado. Ahora, si yo le voy a reforzar todos los circuitos a la vez, el primero lo voy a hacer doble, el segundo doble, el tercero doble, el cuarto doble, bueno, haré un circuito más reforzado general. Pero si yo copio un ejercicio de YouTube, porque me gustaron las lucecitas, porque me gustaron las vallas, porque me gustaron los colores, y lo pongo sin saber, estoy haciendo lo que estoy diciendo ahora. Le estoy reforzando circuitos, le estoy rompiendo la armonía que tenía. Entonces, ¿cuándo lo voy a utilizar? Cuando vea que ese jugador necesita específicamente reforzar ese circuito, y entonces lo llevaremos a una clínica de entrenamiento, haremos una clínica de entrenamiento donde lo trataremos en un entrenamiento analítico, pero después lo volvemos a integrar en un entrenamiento integral o global. ¿Se comprende esto? ¿Cómo sabemos el análisis de estados mentales y cerebrales de los jugadores? ¿Cómo lo sabemos a eso? Bueno, uno, por medio de dispositivos de medición. ¿Qué pueden ser? Bueno, estos son aparatos tan grandes de escaneos, de tomografías, etcétera, etcétera, etcétera. También vieron unos gorros llenos de sensores donde se ve con computadoras. Eso sería lo ideal, lo genial. Pero no creo que muchos clubes del mundo tengan suficiente dinero para tener ese tipo de aparatos, que son extremadamente caros, y menos aún para cada uno de los jugadores. Puede pasar, pero no creo que haya muchos en el mundo. Entonces vamos al plan B, que es por medio de la observación, por medio del comportamiento del jugador. Entonces, por medio de la observación hacemos un seguimiento de la evolución debidamente documentada. ¿Y para qué tenemos esto? Tenemos, por ejemplo, el videoanálisis. No solamente el videoanálisis es para ver las tácticas que se hicieron en el partido, para ver al próximo rival, etcétera, sino para el seguimiento del jugador. ¿Cómo se comporta durante los entrenamientos? Durante los partidos. Durante los partidos de pretemporada, temporada, postemporada, antes de los entrenamientos incluso, el comportamiento en sí, la entrada en calor, todo eso, vamos viendo, y conocimientos de biomecánica, podemos ver si el jugador se comporta de la misma manera o qué le faltaría para comportarse de la manera que nosotros necesitamos que se comporte o para que él sea un jugador íntegro por medio del videoanálisis. De esa manera, y una serie de test, una planilla de test que lo damos en el curso completo, es un test en el cual te das cuenta, un test de observación, no es que le vayas a hacer un test al jugador, es una planilla que nosotros vamos viendo. Por ejemplo, ¿cómo se lleva con los compañeros? ¿Cómo se lleva con el arquero? ¿Cómo se lleva con su suplente? ¿Cómo se lleva con el cuerpo técnico? Esas cosas nos dan pautas de que si viene por un lado emocional, un lado de pensamientos. Ahora, le cuesta más girar a la derecha que a la izquierda. Pierde más pelotas del lado derecho que de la izquierda. Es muy zurdo, es muy derecho. Entonces todo eso lo vamos marcando y nos va dando un perfil del jugador. Tarda mucho en reaccionar, le tiras una pelota. Tarda mucho en reaccionar. ¿Tiene sus pensamientos alejados o es porque no ve bien? ¿O está pensando en otra cosa o es corto de vista? Todas esas planillas deben ser el ADN del perfil
mental y cerebral de cada jugador. Y lo vas viendo a medida que va evolucionando. Entonces, ahí, por medio de la observación, decir, no, este jugador tiene problemas con los reflejos. Entonces, ahí sí vamos a hacer un entrenamiento específico de reflejos, un entrenamiento analítico para incrementarle el circuito de los reflejos. Y después lo ponemos en situación de juego y vamos a ver si esa cadena está mejorando. Y lo vamos documentando. Porque pasa una cosa. Si nosotros copiamos en YouTube, que hay ejercicios espectaculares, la mayoría son ejercicios buenos, muy buenos, inventados por la gente, etc. Pero el único problema que tiene es que tenemos que saber para qué sirve. Entonces yo copio un ejercicio, los pongo a mis jugadores y no solamente no les sirvió para nada, sino que a muchos jugadores los retrajo, les hizo perder eficiencia y los directivos del club van a decir la neurociencia no sirve para nada porque me arruina a los jugadores. Y tiene razón, pero no como lo dicen. La neurociencia sirve, pero mal ubicada no sirve, como todo. Si yo me pongo, el fútbol no sirve para nada si me pongo a jugar fútbol en el living de mi casa, porque rompo todo. No es que el fútbol no sirve, sino cómo, cuándo y dónde. Lo mismo pasa con la neurociencia. Entonces, poner ejercicios simplemente porque están, pueden romper a un jugador. Lo mismo que el entrenamiento físico. No puedo entrenar de igual manera al arquero que a un centro delantero, ni a un defensor que a un medio punta. No puedo, porque tienen distintas características. Si eso no lo sé, puedo lastimar a un niño, a un jugador, y arruinarle la carrera a un deportista. Hay muchísimos profesores que no pudieron hacer la carrera o que tienen buena voluntad, que es el tío de un chico o es el padre del colegio, que los ponen a, yo quiero entrenarlos porque me gusta. Y está buenísimo porque tienen un gran corazón, pero a lo mejor no tienen grandes conocimientos. Y he visto muchísimos que son arruinados hasta fisiológicamente, porque no tienen los conocimientos necesarios. Entonces, a esos profes que les gusta mucho entrenarse, capacítense. Ya no hay, están los grandes cursos que salen muchísimo dinero, pero hay otros cursos que se están brindando esta capacidad. Tal vez no quieran ser profesionales, pero sí tener conocimientos y fundamentos para poder entrenar a los niños del barrio después del colegio, por ejemplo. Lo que nosotros les decimos ahora es que desafíen, yo los desafío a ustedes mismos, a buscar ejemplos en la web, como hemos dicho, y descubrir para qué sirven, qué están trabajando con ellos. Basándote en los fundamentos. Hemos visto, las primeras filminas son los fundamentos, qué es lo que estamos trabajando. Que ahora le vamos a echar un vistazo final. Anímate a crear, en base a eso, a modificarlos, a ampliar tus ejercicios, documéntalos y evalúa los avances, como hemos dicho. ¿Avanzó? ¿Le sirvió? Vamos a ver, esta persona, a lo mejor estás haciendo ejercicios más visuales y es más auditivo, etcétera, etcétera. Es un gran desafío. Como nosotros formamos cerebros y circuitos neuronales y musculares de campeón, ¿ves? Vamos a revisar y repasar esta última filmina. Esta ustedes la van a tener. Esta es donde ustedes deben hacer hincapié en estos puntos. Hay muchos más, pero en estos puntos esencialmente. Si vemos que hay incidencias emocionales en el rendimiento deportivo, hagan entrenamientos. Hay un micrófono abierto ahí, profes. Incidencias emocionales en el rendimiento deportivo. Otro, la personalidad. Si es muy egocéntrico, si eso es más líder, si no es líder, si es resentido, si no es resentido, si es muy competitivo entre ellos mismos, porque hay que saber con quién hay que competir. Hay personas que dicen, yo soy muy competitivo, pero eso no está bueno. Competitivo en una competencia y con quién se debe, no con tus compañeros.
La competencia tiene que estar contigo mismo, esencialmente. Todas estas cosas debemos tener en cuenta. La atención, el dominio de los pensamientos, la agudeza, percepción visual y mental, eficiencia en los movimientos, eficiencia en el espacio, dónde ubicarse, si corre, si se esconde, siempre está atrás de algún rival, inteligencia deportiva, la toma de decisiones, perfeccionamiento de movimientos y correcciones, agilidad, habilidad y talento. Básense en esto. Busquen en la web qué aspectos de todo esto están trabajando. Ese es el desafío que le hago. Y para ustedes, tomen uno de esos y si tienen escuelita, inventen, crean, hagan, diseñen entrenamientos basados específicamente en cada una de estas. Eso es el desafío que les vamos a poner a todos los profes. Bien, hasta aquí creo que la han tenido bastante clara. Obviamente, en 2 horas no podemos decir muchísimo más. Para eso está el curso completo. Tenemos el curso completo con videos incluso de muestras, más ampliado, cómo hacer las zonas de entrenamiento, zona 1, 2, 3, 4, 5, de acuerdo a las pulsaciones, para qué sirve cada una, etcétera, etcétera, etcétera. Es un curso más amplio. Ahora vamos a tener un par de minutos para contestar algunas preguntas que el profe Carlos Zapata nos pueda recopilar, dando vuelta, si es que hay preguntas. Si no, no pasa nada.